ahora en la tercera parte de nuestro video, de nuestro estudio, curso Formación de Obreros, hablando sobre Cristología. Vamos a hablar ahora sobre la crucificación, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a hablar ahora de un tema muy importante y bien específico. Vamos a tratar ahora, hermanos, de datos científicos, de estudios profundos sobre la crucificación de Jesús. En esta clase usted va a encontrar explicaciones anatómicas y investigaciones también arqueológicas de cómo fue en la realidad la crucificación. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos aquí, mis hermanos, crucificación y muerte de Jesús. Jesús celebra entonces la Pascua con sus apóstoles, la última cena, cuando anunció que sería traicionado, ¿verdad?, por uno de los presentes, que era no caso Judas Iscariotes. Essa misma noche Jesús va a huerto de Getsemaní, en la ladera del Monte de los Olivos, para orar en compañía de Pedro, Santiago y Juan. La traición de Judas fue confirmada por 30 monedas de plata y un beso en la frente. Jesús entonces fue revelado y encarcerado. Entonces nosotros tenemos ahí, oyentes, Jesús siendo llevado para el Getsemaní, ¿verdad? La oración de Jesús en Getsemaní fue tan intensa, que el escritor de Hebreos dice que allí Jesús clamó al Padre con lágrimas. Hebreos 5:7. Algunos comentaristas dicen que quizá la oración de Jesús en Getsemaní dio lugar a la costumbre cristiana de orar de rodillas. Entonces nosotros tenemos aquí Getsemaní, donde Jesús entonces, él fue, y allí, mi hermano, fue donde él empezó a orar. La tensión que el Señor Jesús sintió fue tan fuerte, mi hermano, que literalmente allí él sudó sangre. Jesús, hermano, él sufrió lo que la medicina dice, la palabra de hematidrose, que es un fenómeno raro que ocurre en individuos que están bajo a un gran abatimiento emocional. Sí, Jesús estaba allí sufriendo por nuestros pecados. Entonces, cuando hace un abatimiento muy, ali, hermano, muy fuerte, esta tensión hace que la musculatura se contraiga tanto que rompe los pequeños capilares sanguíneos. Y esos capilares se encuentran cerca de las glándulas sudoríparas. Ahí está viendo la foto de las personas, hermano, que debido a tensión, ellos acaban sudando sangre, ¿verdad? Ahí estamos entonces desenhando la piel. Aquí está, mi hermano, cuando la tensión del cuerpo es tan grande que esos vasos capilares se rompen. Esas glándulas sudoríparas, ellas empiezan a sudar sangre. Está mirando de rojo, el círculo de oro rojo que usted está viendo allí, ¿entender? Y allí, mi hermano, Jesús sufrió en este tema, en este punto llamado hematidrose. Allí, hermano, Jesús sufrió. Las glándulas que promueven el sudor, de esta forma, la sangre se mezcla con el sudor. Y cuando la sangre se mezcla con el sudor y se escurre por los poros de la piel, la persona literalmente transpire sangre. Eso sucede, hermano, debido a una extensión del cuerpo extremadamente sensible, causando a la persona dolor intensa. Entonces, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, allí la tensión fue tan grande, la presión fue tan grande, que allí, mi hermano, literalmente él sudó sangre. Después de esta agonía del huerto de los olivos, Jesús en la crucificación, él fue condenado primero a recibir flagelaciones. Entonces, quitaron sus ropas y ataron en una columna baja. Y aquí, mi hermano, para facilitar el trabajo, persona que iba a açoitar a él. Y en este momento, hermanos, empezó entonces a atacar a él con flagelos, como se dice. La flagelación era hecha con un instrumento llamado flagrum. Es ese instrumento que usted está viendo ahí, mi hermano, instrumento totalmente hecho de hueso y hierro, donde la punta allí era un bastón de madera con tira de cuero y en la punta de cada tira eran atados huesos puntiagudos de animales y bolitas de metal. Esse instrumento, mano, era tão terrível na época,
que los romanos lo llamaban del horrible flagelo. Hermano, los primeros azotes con este flagón, ellos destrozaron entonces la piel y la capa de grasa de Cristo, dejando entonces la carne expuesta a los próximos golpes. Usted va a imaginar aquí, mi hermano, cómo que Jesús sufrió allá cuando fue flagelado. Ahí está viendo la imagen. Ahí, por ejemplo, un bastón, ¿verdad? Una madera. Las personas eran colocadas de esta manera. Cuando el carcerero, él agarraba este flagón y atacaba sobre las espaldas, toda esa parte de las espaldas que usted está viendo aquí en la imagen número 10, ataca. Y cuando saca este flagón, sale como piel. Ahí está mirando, por ejemplo, una imagen como aparece. Los flagón, eles agarram sobre as espaldas, sobre a coluna, como está vendo, e quando se tira ali, meu irmão, piel, hueso, grasa. Foi o que sofreu Jesus. Então, flagelaram a carne viva de Jesus, deixando aparentemente algunos de sus órganos que também foram lesionados com os azotes. Isso, hermanos, sem contar com a grande pérdida de sangre que causou em Jesus uma grande sed. Aquela sed que se aliviaria ligeiramente mais tarde com a esponja de bebida de vinagre que lhe dieron para beber en alto de la cruz. Foram poucas horas, pero não foi um sofrimento, irmão, que nem os nazistas passaram por tanto sofrimento como passou Jesus em la cruz del Calvário. Jesus, então, estava em um estado de dolor inimaginável, pero não parou por aí. Los castigaram mais. Como señal, lo coronaram a ele com uma corona de espinas. E esta corona é muito mais cruel do que os que não imaginamos e vemos por aí. Popularmente, hermano, pensamos que foi uma corona circular, ¿verdad? Pero no. En la realidad, es una especie de gorro de espinas encajada en la cabeza de Cristo, haciendo que las espinas visibles penetrasen en el cuero cabelludo de Jesús. Hermanos, para algunos botánicos, las espinas usadas en este momento, mis hermanos, era de la planta conocida como espino de Cristo sirio, que o nombre científico es Ramus spinachilsti. Sus ramas podrían llevar fácilmente formando una corona. Ahí está, mi hermano, que Jesús sufrió de una manera terrible, terrible, terrible. Los médicos florenses, hay un médico llamado Frederic Zugibe, médico forense, en su libro La crucificación de Jesús, afirma que las espinas eran duras, rentes y afiladas, llegando a varios centímetros y puede haber sido trenzadas en forma de gorra, pues esta forma de trenzar habría permitido que una cantidad mayor de espinas perforara la parte superior de la cabeza, la frente, la parte lateral, la cabeza de Jesús, causando mayor sufrimiento. Cuando colocaron aquella corona, mi hermano, no pasó por ahí también. Los golpes en la cabeza de Jesús o la corona de Jesús irritaron los nervios y activaron zonas en los labios del lado de la nariz, la fase, causando dolores terribles, similar a una queimadura o choque eléctrico. Porque cuando entró la corona en la cabeza, activó este nervio que usted está viendo ahí, y ali, mi hermano, son los nervios que atacan nariz, ojo, boca, piel, lateral. Jesús no pondría, mi hermano, ni así girar para la derecha o girar para la izquierda. Este dolor, según Frederic, podía ser interrumpido abruptamente, pero era reiniciado nuevamente con el menor movimiento de Cristo. Aleluyas. Durante la tortura de la coronación de espinas, hermanos, sus facciones se distorsionaron y su cuerpo se puso tan tenso que no conseguía moverse más, pues cada mísero movimiento provocaba nuevos ataques agonizantes y terribles dolores sobre la cabeza de Jesús.
La corona proporcionó todo este tema. Ahí está, mi hermano, músculo orbicular, cigomático, infraorbital, toda esta parte quedó, mi hermano, ali, sensible con esta corona. No terminando por ahí, con esta corona que le colocaron sobre su cabeza, Jesús, cuando no podría se mover por causa de esta corona, y además de tener que se moverse, porque tenía que se mover, Jesús aún tuvo que caminar cargando una cruz. Jesús ya iba sufrido de manera intensa en el Getsemaní, sufriendo esta tensión donde el sudor se misturó con la sangre. Llegando en el local de la flagelación, donde los soldados los flagelaron, los atacaron, tirando parte de su cuerpo, de su piel, de la grasa. Sus espaldas, su columna estaban destrozadas. Su cabeza fue colocado una corona, donde cualquier movimiento que él hacía activaba fuertes dolores en su cabeza. Imagina nosotros, a veces agarramos un clavo y metemos un clavo aquí y ya salimos gritando, llorando ya. A veces algo cae en nuestro pie, ya lloramos, ya gritamos. Imagina el sufrimiento de Jesucristo con esta corona de espinos sobre su cabeza. Y no pasó solamente por eso, mi hermano. No pasó. Jesús había sufrido de manera intensa, pero su camino había de ser completado. Entonces, tuvo que llevar su cruz al Calvario. El Calvario poseía un solo pedregoso que, sumando al peso de la cruz que estaba en su espalda, hirió los pies. Fue terrible lo que Jesús pasó rumbo al Calvario. Fue terrible lo que Jesús pasó para morir por nosotros, para nuestros pecados ser perdonados. Imaginamos también, hermano, que la madera de la cruz debería generar una dolor insoportable al recordar que la carne expuesta de sus espaldas aquí. Pero los dolores de la caminata en el Calvario se manifestaron al máximo a las caídas de Cristo. El peso de la cruz era tanto que derribó a Jesús 3 veces. Y el peso era tanto que Cristo necesitó de la ayuda de un cirineo para llevar la cruz. Los soldados le quitaron la ropa y comenzaron el proceso de crucificación. Tiraron su cuerpo ensangrentado y empezaron a predicarlo. El clavo, diferente de lo que nosotros conocemos, mis hermanos, no fue colocado en la palma de su mano, porque la palma de la mano no aguantaría el peso de Jesús. Y también, como dicen, no fue colocado en la muñeca, fue colocado entre la muñeca y la palma de la mano, como se está viendo ahí en la foto. Allí fue colocado, mi hermano, el clavo sobre Jesucristo. El espacio vacío entre los huesos escafoides y capitato, como está viendo allí, radius, median, allí está, allí fue colocado su clavo para que él pueda allí sufrir como él había sufrido. Clavo de 13 a 18 centímetros, donde esta región allí de la mano puede soportar 102 kilos con brazos en un ángulo de 65 grados. Estamos viendo la foto allí, arteria cubital, ligamento lateral interno, nervio mediano, arteria radial, músculo flexor del pulgar, clavo en el madero, como fue colocado. Y allí, ¿dónde está aquel punto? Con este clavo de 13 a 18 centímetros. Hermanos, fue terrible. Jesús está entonces, hermano, clavado
en lo alto de la cruz, físicamente irreconocible como humano, rasgando, expuesto y mutilado, luchando para respirar. Mira que sufrimiento de Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario, sufriendo ali para respirar. Cada vez es más difícil inspirar el aire. Estamos mirando la parte científica de la crucificación de Jesucristo. Algunos estudiosos dicen que Jesús murió por asfixia, pero algunos experimentos realizados con la crucificación muestran que ese no sería realmente el motivo de la muerte de Jesús. Pero sí la perca de sangre, shock hipovolémico, hemorragia y pérdida de fluidos corporales. En aquel momento entonces, él proclama su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí, mi hermano, con todo ese sufrimiento que nosotros estamos viendo aquí científicamente, Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, la cronología hasta la resurrección de Jesucristo. Jesús fue traicionado y encarcelado en el huerto de Getsemaní. Resumiendo, un jueves por la noche, después de celebrar la Pascua con sus discípulos e instituir la ordenanza de la Santa Cena del Señor. Después, él pasó por interrogatorios, sesiones de tortura y escarnio, hasta que finalmente fue crucificado en algún momento de la mañana del viernes. Después de eso, la crucificación de Jesús duró 6 horas. ¿Sabe? Él acabó muriendo a las 3 de la tarde cuando entregó su espíritu al Padre. En este momento la Biblia dice que un gran terremoto sacudió la ciudad de Jerusalén y las rocas se rompieron y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se abrieron tumbas fuera de la ciudad. Entonces vemos aquí, hermanos, su resurrección. Es el milagro más grande del cristianismo. La resurrección significa que Jesús es todo cuanto él afirmó ser Hijo de Dios Salvador. La mayor prueba de la resurrección fue el sepulcro vacío. Él apareció después de la resurrección para María Magdalena y a los discípulos en el camino de Emaús. Cuando nosotros vemos aquí, mis hermanos, automáticamente se rasgó el velo del templo. Ahí usted pregunta, pastor, ¿pero por qué se rompió este velo del templo? Voy a mostrar por qué se rompió el velo del templo. Cuando el velo del templo se rasgó, esto significa que el sacrificio de Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. A causa del pecado, el hombre fue separado de Dios. No había nada que el hombre pudiera hacer para superar esta separación. Ninguno de sus méritos podría permitirle acercarse al Señor. Su justicia propia jamás sería suficiente para autorizarle a entrar por el velo ante la presencia de Dios. En segundo lugar, el escritor de Hebreos interpreta el velo del templo que se rasgó como teniendo un significado simbólico muy importante. Primero, él enfatiza que el velo del templo escondía el lugar donde la presencia de Dios se revelaba más intensamente. Entonces, de forma simbólica, el velo del templo señalaba la imposibilidad del hombre acercarse al Señor. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podría ir más allá del velo y entrar en el lugar santísimo. Pero Cristo, como nuestro sumo sacerdote eterno, entró del lugar de una vez por todas en la presencia de Dios, en el lugar santísimo celestial, en nuestro favor. Entonces, ¿por qué que se rasgó? Porque antiguamente solamente podría entrar além del velo los sumos sacerdotes. Una persona pobre, miserable, o quizás un pecador, o quizás las personas simples, no podría entrar. Jesús entonces, cuando murió, rasgó este velo del templo
para que nosotros tenemos acceso directamente a Dios. Entonces vamos a ver aquí, hermano, la cronología de la resurrección de Jesucristo. Jesús fue sacado de la cruz el viernes de la crucificación. Fue sepultado el mismo día en una tumba cedida por José de Arimatea. El cuerpo de Jesús permaneció sepultado desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo. Pero en algún momento de la mañana de ese domingo ocurrió un nuevo terremoto. La promesa de que él al tercer día, el Hijo del Hombre, resucitaría de entre los muertos, se cumplió. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Ahí estamos mirando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hablar algo muy importante, bien interesante para que usted pueda entender. Cuando Jesús resucitó, el ángel dice, está vacío, no está más aquí, ¿verdad? Jesús resucitó. Y hay una evidencia muy fuerte que Jesús dejó dentro del sepulcro, garantizando que Él iba a volver. Y una de las evidencias indiscutibles de la resurrección fue que el pañuelo, el cual estuvo sobre la cabeza de Jesús, se encontraba doblado en un lugar aparte. Si usted leer, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 7, usted va a ver, mi hermano, que Jesús ali dejó este pañuelo ao lado del sepulcro. Vamos ler entonces aquí, hermano, la palabra de Dios. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, para poder entender la significación del pañuelo doblado, se hace necesario que entendamos un poco acerca de la tradición hebrea de aquella época, judía, hebrea. El pañuelo doblado tiene a ver con el amo y del siervo, y todo niño judío conoce la tradición. En aquella época, cuando un siervo colocaba la mesa del comedor para su amo o su patrón, él buscaba tener certeza en hacerlo exactamente de la manera que su amo deseaba. La mesa era colocada perfectamente en el siervo esperaba, fuera de la visión del amo, hasta que él mismo terminara la comida. El siervo no podía atreverse a tocar la mesa antes de que el amo hubiera terminado su comida. Mira qué interesante, hermanos. Entonces, dice la tradición que al terminar la comida, el amo se levantaba, se limpiaba los dedos, la boca y su barba, y se invocaba el pañuelo y lo tiraba sobre la mesa. En aquel tiempo el pañuelo enrollado quería decir, yo terminé. Sin embargo, si el amo se levantara y dejara el pañuelo doblado al lado del plato, el siervo jamás osaría tocar la mesa, porque el pañuelo doblado quiere decir, yo volveré. Vemos entonces su ascensión. Marcó el fin del ministerio de Cristo en la tierra. Enseña que nuestro Maestro es el Cristo celestial, nos enseña que Él es el Cristo exaltado, nos enseña que Él es el Cristo soberano, nos enseña que Él es el Cristo intercesor, nos enseña que Él es el Cristo omnipresente, asegura que un día también resucitaremos. Ahí está, hermanos, ya la enseñanza correspondiente a la cristología. En 3 videos, donde usted va a ver parte 1, parte 2, parte 3, para su crecimiento espiritual y teológico. Yo soy el pastor Jefferson Pereira y este es el curso Formación de Obreros. Encerramos aquí y se vemos en la próxima semana. Que Dios le bendiga a todos ustedes.